Los engranajes de Occidente es un disparo directo al alma dormida de nuestra sociedad. El sistema, antaño movido por fe y razón, hoy chirría entre el ruido del moralismo woke, el vacío digital y la nostalgia autoritaria. No somos libres. Vivimos en una cárcel de autovigilancia mientras Asia avanza y Occidente se esconde tras cirugías ideológicas que empleamos para ocultar nuestra decadencia. En consecuencia, hemos perdido la capacidad de pensar en libertad. Este libro propone descifrar los mecanismos detrás del colapso occidental y rescatar lo único que merece salvarse: el derecho a pensar sin miedo y disentir sin excusas antes de que los engranajes terminen de griparse. Los griegos tenían una obsesión delicada por nombrar el mundo. No bastaba con hablar de justicia, de tiempo, de alma o de belleza, como quien lanza una red al agua esperando pescar algo vago. Ellos querían precisión, querían bordar el lenguaje con la misma meticulosidad con la que tallaban sus estatuas o afinaban sus modos musicales. No creían en la pereza de ese cajón desastre donde metemos lo inefable por falta de tiempo o de coraje para nombrarlo como se merece. Para el alma no había una sola máscara. Estaba el cimos, ese aliento impetuoso, la rabia que nos mueve, la valentía que incendia el pecho. El psique, más sutil, sombra y esencia, lo que se escapa al morir y flota como un susurro. Y el nous, la mente clara, la inteligencia que conecta con lo eterno. ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos yo a todo eso y seguimos caminando. Incluso la verdad tenía matices. Aletheia, la verdad como desocultamiento, como desenterrar algo que estuvo siempre ahí cubierto de polvo. Decir la verdad era quitar velos, no acumular datos. ¿Y la belleza? La belleza no era solo estética. Había kalos, lo bello como lo noble, lo correcto, lo digno. Una estatua era bella porque expresaba virtud, no solo porque tenía proporciones perfectas. La belleza era una forma de ética visual, lejos de los filtros de Instagram, de bellezas artificiales y acartonadas. ¿Y con esto vivían mejor? A lo mejor no. ¿Nombraban mejor? Sin duda. Porque sabían que nombrar era una forma de pensar y quien no nombra con cuidado termina viviendo en la penumbra. Y en esa aspiración a diseccionar la experiencia humana sin mutilarla, dividieron el amor en 4 formas esenciales. 4 formas de sentir, de relacionarse, de dar y de entregarse, que hoy hemos recogido en una sola palabra, esa palabra que usamos para todo, desde el deseo más carnal hasta la compasión más abnegada, desde la afinidad entre amigos hasta el apego familiar que damos por sentado. A lo máximo a lo que aspiramos es al matiz de intensidad. Te quiero y en el mejor de los casos, te amo. Pero puedes querer a una pareja, un hijo, un amigo, un helado. Y con eso creemos haber dicho algo profundo. Pero al mezclarlo todo en un solo recipiente, algo se pierde. Y los griegos lo sabían. Por eso distinguieron. Filía fue una de las formas que más respetaron. Era un amor sin teatros, sin exigencias, sin promesas eternas. Nacía de la afinidad, de la confianza, del reconocimiento mutuo. Aristóteles, que pensaba que nadie podía vivir sin amigos, decía que en filía uno desea el bien del otro por sí mismo, no porque eso le beneficie ni porque sea agradable, sino porque el otro se ha vuelto parte de su mundo. Entre amigos así no hay necesidad de máscaras. Se puede estar en silencio sin sentirse incómodo, disentir sin miedo a la pérdida, compartir sin contar. No se busca impresionar, sino acompañar. En esa forma de amor habita una nobleza discreta, una complicidad que no necesita de espectáculos. Uno puede recordarla en esos amigos que sobreviven al tiempo y la distancia. Los que no necesitan hablar todos los días, pero cuando lo hacen, reanudan la conversación justo donde se quedó. Es la relación que se forma en las universidades, en los años compartidos de duda y búsqueda, donde se habla de libros que ninguno entiende del todo, donde se comparte el pan, el tabaco, las frustraciones, o aquella que nace en la adultez en medio del caos cotidiano, cuando uno encuentra a alguien con quien no necesita defenderse. Simplemente conecta, alguien que escucha sin diagnósticos. Filía
no da lugar al drama, no deslumbra, pero construye y nutre. En otro rincón más íntimo del alma, más ancestral, se encuentra la estorgé, el amor familiar, el cariño que brota entre padres e hijos, entre hermanos que han crecido juntos oliéndose la mierda, entre quienes han aprendido a quererse incluso sin haberse elegido. Es el afecto que se cultiva en la repetición, en los gestos domésticos, en la memoria compartida del cuerpo y del hogar. Nace antes del lenguaje, se ancla en el contacto. La madre que vela el sueño de su hijo sin que nadie se lo pida, el hijo que ya adulto busca el rostro del padre entre la multitud con una mezcla de pudor y de necesidad. El hermano que te invita a su casa todos los domingos sin hacer preguntas. Todos esos gestos pequeños que rara vez se celebran y que casi nunca se verbalizan, constituyen el suelo sobre el cual se puede caminar sin tropezar. Pero estorgé también puede ser áspera. Tiene una tendencia a la permanencia que, si no se cuida, se convierte en costumbre rígida, como si el amor por venir con el paquete de la sangre ya no necesitara esfuerzos. Pero claro que los necesita. Muchas veces, en ese amor que parece garantizado se instala la negligencia, la impaciencia, el juicio, la envidia. Nos enseñan a respetar a la familia por encima de todo, pero pocas veces se nos enseña a nutrir ese amor con la misma atención que se presta a otras relaciones. Por eso duele tanto cuando estorgé se rompe, cuando un padre deja de llamar, cuando una hermana se vuelve una extraña, cuando uno descubre que la biología no basta. Aún así, incluso herido, este amor suele permanecer agazapado en algún rincón del alma. Basta una palabra, una mirada, un gesto para reactivarlo, para que la memoria del afecto vuelva a brotar como el agua subterránea que sigue corriendo, aunque nadie la vea. Eros, en cambio, es la irrupción, el deseo que enciende, que desestabiliza, que arranca el cuerpo de su letargo. En los diálogos de Platón, Eros es más que un impulso sexual, es una fuerza ascendente, una nostalgia del alma por la belleza. El amante, cuando desea, no se limita a querer poseer al amado. Desea, sin saberlo del todo, lo que el otro despierta en sí mismo. Eros mueve, sacude, nos arroja fuera del orden habitual y en ese vértigo se produce una forma de conocimiento que no es racional, pero que transforma. Cuando se ama con Eros, se ve al otro como un umbral, una puerta, un espejo distorsionado donde uno se descubre más de lo que esperaba. En la juventud, Eros aparece como una tormenta, súbita, imprevisible, envolvente, la mano que roza por accidente, la conversación que se extiende hasta que la ciudad duerme, el primer beso dado con temor y con fiebre. Pero también en la madurez, Eros puede hacer su aparición, aunque de un modo más sereno, más penetrante, valga la expresión. Puede surgir en una mirada intercambiada durante una charla, en la forma en que alguien lee en voz alta, en el modo en que dos personas se entienden sin hablar. Eros tiene esa cualidad de recordarnos que estamos vivos, que el cuerpo aún responde, que la sensación de ser vulnerables no se ha extinguido. Sin embargo, Eros también arde con facilidad. Lo que nos encendía puede volverse un hábito, lo que nos hacía volar puede convertirse en jaula. En muchas parejas, el deseo inicial se transforma en una forma de rutina vestida de afecto. Pero Eros, cuando se cuida, no tiene por qué desvanecerse. Puede cambiar de piel, puede aprender a encarnarse en lo cotidiano, en el modo en que se prepara el café para el otro, en el gesto de quitarse los zapatos al entrar en casa para no hacer ruido, en la risa compartida después de una discusión. El amor erótico no muere por el tiempo, muere por la negligencia. Y finalmente, los griegos hablaban del agape, el amor que no mide, el que no se pregunta si vale la pena, si ha sido correspondido, si será comprendido. Y es una forma de entrega que no espera retorno, una apertura radical al otro, incluso cuando el otro no lo merece. En la tradición cristiana este es el amor de Dios hacia los hombres, pero los griegos ya lo intuían antes de que se formulara en la teología. Agape es la forma más rara y más poderosa de amar, porque no depende del vínculo, ni del deseo, ni de la familiaridad. Depende de una decisión profunda, a veces inconsciente, ver al otro como alguien digno de ser amado, simplemente porque existe.
Agape aparece en los lugares más inesperados, en quien perdona una traición sin llevarla como bandera, en quien acompaña a un enfermo sin agobiarlo de gratitud, en quien da tiempo, cuidado, presencia, incluso cuando lo fácil sería apartarse. Es un amor que muchas veces no se percibe como tal porque no exige reconocimiento, pero es capaz de transformar y quien lo recibe suele recordarlo toda la vida, incluso si nunca supo cómo agradecerlo. A diferencia de las otras formas de amar, agape no nace, se cultiva, se elige, muchas veces duele, porque amar sin condiciones implica arriesgarse al rechazo, a la incomprensión, al desgaste, al olvido. Pero también implica una forma de libertad luminosa. Uno ama no porque el otro lo merezca, sino porque uno ha aprendido a amar. Ese es el secreto de quienes después de años siguen cuidando a una pareja con demencia, a un hijo con adicciones, a un amigo que ya no te corresponde. Ese amor ya no necesita ser devuelto para tener sentido. Estas 4 formas de amar conviven, se entrelazan, se contaminan. En una misma relación puede haber filía, eros, storge y agape, pero a veces también una relación fracasa porque esperamos que en ella exista una forma de amor que ya no pueden darnos. Exigimos eros a una amistad, pedimos storge en una pareja que no quiere construir un hogar, anhelamos la filía en relaciones familiares que nunca fueron capaces de escuchar. Confundimos, mezclamos, proyectamos y así muchas veces nos seguimos sin saber por qué. Los griegos, al nombrar cada forma, nos ofrecieron una brújula que en lugar de dividir el amor, sirve para entender sus capas, para saber cuándo estamos ante un vínculo que nos nutre y cuándo nos hemos quedado atrapados en una idea que no se corresponde con la realidad. Y también, tal vez, para reconciliarnos con nuestras propias formas de amar. Porque hay personas incapaces de grandes gestos, pero expertas en filía. Hay otras que no saben acompañar en la enfermedad, pero que aman con una intensidad erótica desbordante. Y hay quienes no dicen te quiero, pero cada acto suyo está impregnado de storge. Volver a pensar el amor con las palabras de aquellos que vinieron antes es una forma de devolverle al lenguaje su precisión perdida. Una forma de distinguir en nosotros los diferentes latidos del corazón. Porque amar no es una cosa, es muchas. Y en la medida en que podamos nombrarlas, tal vez también aprendamos a vivirlas con más hondura, con más verdad, con más belleza y con más plenitud.